Hola queridos adultos mayores, espero que se encuentren muy bien. Ahí vamos de nuevo, otra vez a reflexionar o a ver qué elementos tenemos de riqueza para ponerlos en práctica. Porque recuerden que estas charlas no se pueden quedar solamente en escuchar una reflexión, sino que ponerla en práctica. No me vayan a salir, fíjense, les platico lo que me pasó apenas en la parroquia. Les preguntaba yo qué escuchamos del Evangelio del domingo pasado, porque mi idea era decirles, bueno, qué bienaventuranza pusieron en práctica, pero se me quedaron callados. Y entonces yo les decía, oigan, el Evangelio no es solamente para cumplir o venir a misa, no es para cumplir un requisito, sino que el Evangelio tiene que llevarse para practicarse, si no, no tiene caso. Y lo mismo le digo a ustedes, aunque esto no es Evangelio, bueno, sí es una buena noticia, pero no con las palabras exactas de Jesús. El Evangelio de Jesús viene a renovarnos a cada uno de nosotros. Esto también pretende hacer eso. Al fin y al cabo es prolongación de esta palabra de Jesús. Sin embargo, es para que se ponga en práctica. Así es que, por favor, espero que la estén poniendo en práctica, que no se hayan callado, que esta semana al menos hayan contadole algo a su nieto, a su bisnieto, a su hijo, etcétera, ¿sí? Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir ayudando a nuestra juventud a vivir de una manera mejor. Y no se les olvide que el mejor legado que tenemos o que tienen ustedes como adultos mayores es la fe. Si creen, transmítenla. ¿Por qué? Porque ya nuestros jóvenes viven en un correr para allá y para acá, y a veces no se detienen siquiera en descubrir lo que Dios puede hacer por ellos. A veces veo a los jóvenes como esa multitud que se rodeaba a Jesús por el morbo, sin esperar nada a cambio, nada para ellos, por ver qué es lo que hacen, pero ni siquiera van pidiéndole a Él que remedie sus propias necesidades. Bueno, son tan ciegos a veces que ni se dan cuenta de la necesidad que tienen ellos de ser sanados. Así parece que van nuestros jóvenes, sufriendo por tantas cosas, pero no son capaces de voltear a ver que hay alguien que los acompaña, alguien que los ayuda, y ese es Dios. Así es que, por favor, sigamos predicando, sigamos hablando de este Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Hoy no voy a leer el texto, solamente voy a narrarlo, porque ya seguramente lo han leído ustedes y aparte es un poquito largo. Hablemos de Simeón y de Ana. Hablemos de estos dos viejos que uno de ellos esperaba la venida del Señor, porque se le había revelado que no moriría sin haber conocido al Hijo de Dios. Y entonces su motivación de cada día era ir al templo. ¿Por qué? Porque posiblemente ese día iba a conocer al Señor, porque posiblemente ese día iba a encontrarse con el Mesías. Y así se la pasó hasta que llega ese momento en que se encuentra con el Señor, donde después vemos la emoción del anciano que lo hace profetizar. Aquella tierra seca, aquella tierra que ya no da fruto, entonces empieza a reverdecer. Esto es lo que causa Dios en nosotros, los adultos mayores. Vemos también a Ana, que está en el templo, ya ha vivido su vida, vivió casada y ahora se ha dedicado al Señor, completamente al Señor. No es otra cosa sino la consagración de su vida, y no quiere decir que se la pase en el templo, más o menos así lo dice el Evangelio, pero no es tanto esto, sino que toda su vida está orientada hacia Dios. Si lava los trastes, si barre su casa, si va al mercado, todo está orientado hacia Dios. De tal manera que cuando llega a Jesús también lo conoce, lo alcanza a descubrir. ¿Y qué es lo que hace Ana? Igual que Simeón, despierta otra vez y empieza a hablar de Jesús, a hablarle todos de lo maravilloso que es ese niño. Estos dos ancianos es los que nos inspiran el día de hoy en nuestra reflexión. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver en ellos? Ambos reconocen la presencia del Señor en el niño Jesús, que colma de consuelo su larga espera y la serena despedida de su vida.
lo que ellos anhelan es encontrarse con el Señor. Simeón lo dice muy claramente: ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ya he visto a tu Salvador. Aquí yo les echo una pedrada a ustedes, los adultos mayores, antes de pasar a ver qué es lo que podemos dar para los demás. ¿Qué tanto hemos tenido ese encuentro con el Señor? ¿Qué tanto nos hemos desvelado para ir a encontrarnos con Él al templo? ¿Qué tanto lo hemos experimentado al grado de salir de ahí y no contener nuestra emoción y querer platicarla y querer compartirla? Si no, hay que buscarlo. ¿Dónde lo buscaban Simeón y Ana? En el templo. Ahí lo encontraron, ahí lo esperaban y ahí se manifestó. ¿Por qué no pensar también que Dios puede tenerte una sorpresa por ahí en el templo? Así es que no te quedes echado en tu camastro, en tu cama. Levántate y vámonos, vamos a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque podemos convertirnos en esos heraldos para el Señor. ¿Qué podemos aprender entonces de estas dos figuras llenos de vitalidad y de vitalidad espiritual, llenos de espiritualidad? ¿Qué podemos aprender? Primero, aprendemos que la fidelidad de la espera afina los sentidos. Es decir, la fidelidad empieza a agudizar los ojos, a agudizar los oídos, de tal manera que lo que antes no veíamos como de parte de Dios, ahora lo alcanzamos a descubrir. De tal manera que lo que antes escuchábamos y no lo veíamos como una voz del Señor, ahora lo alcanzamos a escuchar. Esto es lo que va agudizando nuestros sentidos, todo se nos hace todavía más hermoso, más bello. El Espíritu Santo es lo que ilumina pues nuestros sentidos. Enciende una luz para los sentidos, ilumina nuestros sentidos. El Espíritu es capaz de hacer esto. Agudiza los sentidos del alma, no obstante los límites y las heridas de los sentidos del cuerpo. Puede estar sordo y sin embargo escuchar más allá, es decir, alcanzar a ver con tus ojos. Voy a decirlo, perdónenme si soy criticado por esto, pero voy a decir, alcanzo a escuchar con los ojos. Es decir, a ver más allá del rostro de una persona y escuchar su grito, aun cuando estoy sordo. Pero veo en sus ojos la tristeza o veo la alegría, veo la desolación, veo la frustración. Alcanzo a escuchar ese grito que me dice, estoy así. La vejez debilita de una manera u otra la sensibilidad del cuerpo. Uno es más ciego, otro más sordo. Sin embargo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de la visita de Dios no perderá su paso. Es más, estará también más preparada a acogerla. Tendrá más sensibilidad para acoger al Señor cuando pasa. Recordemos que una actitud del cristiano es estar atento a las visitas del Señor, porque el Señor pasa en nuestras vidas con las inspiraciones, con la invitación a ser mejores. Es decir, Dios está en cada momento. Aquí es donde nosotros tendríamos que agudizar nuestros sentidos para no dejarlo pasar. Vamos, ya nos quedan pocos años, queda poco tiempo como para desperdiciarlo. Aprovechémoslo para encontrar a ese que nos puede dar la vida plena. El Espíritu Santo, pidámosle para que sea el que agudice nuestros sentidos para que alcancemos a descubrir al Señor, como lo hizo Simeón y Ana. Hoy más que nunca necesitamos una vejez dotada de sentidos espirituales vivos y capaces de reconocer los signos de Dios. ¿Por qué hoy más que nunca? Pues porque vivimos en una sociedad incrédula, una sociedad que ya no alcanza a percibir la presencia de Dios, que todo lo ve en la practicidad y todo en la carrera loca de querer ganar más y más, y se quedan sin lo esencial que es vivir su vida. Un signo que nos pone en crisis siempre es el signo de contradicción. Sin embargo, pero que nos llena de alegría, porque las crisis no nos llevan necesariamente a la tristeza, ¿sí? Sino que más bien la crisis nos lleva al crecimiento. Y también podríamos decirlo, nos hacen descubrir una paz y una alegría que va más allá de lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, la anestesia de los sentidos espirituales
es o da paso a la excitación esta de los sentidos corporales. O es al revés, ¿no? Los sentidos corporales anestesian los sentidos espirituales. Y vamos por la vida inconscientes en muchas cosas. Ni siquiera nos damos cuenta de estar anestesiados. A lo mejor estamos como aquel paralítico que llevan entre 4, ¿no? Lo tuvieron que llevar entre 4, ¿por qué? Porque él ni siquiera se daba cuenta de que estaba paralítico, de que había otra forma de vivir. Y a veces vivimos así nosotros. Tenemos los sentidos anestesiados sin entender qué sucede. Los sentidos interiores, los sentidos del espíritu no alcanzan a entender la presencia de Dios, o que aquí viene otra cosa, o la presencia del mal. Estamos tan anestesiados que el mal nos pincha y sin embargo no lo sentimos. Ni siquiera nos damos cuenta en qué momento nos está hiriendo, nos está mutilando el mal. Aquí es donde nosotros tenemos que despertar estos sentidos espirituales. ¿Cómo pierdes la sensibilidad del tacto, del gusto? Te das cuenta enseguida. Cuando tú pierdes ahora en la pandemia nos hizo ver esa parte, ¿no? Donde de repente no nos sabía nada. Cuando nos daba el COVID, no tenía sabor nuestra comida. Nos damos cuenta inmediatamente. Sin embargo, la sensibilidad del alma puede ser ignorada durante mucho tiempo. Vivir sin darte cuenta que has perdido esta sensibilidad del alma. La insensibilidad de los sentidos espirituales se refiere a la compasión y la piedad, la vergüenza y el remordimiento, la fidelidad y la entrega, la ternura y el honor, la responsabilidad propia y el dolor ajeno. Es curioso que la insensibilidad no te hace entender la compasión, no te hace entender la piedad, no te hace sentir vergüenza o remordimiento por haber hecho algo malo. Más bien, los sentidos espirituales anestesiados confunden todo y uno no siente espiritualmente cosas del estilo. La vejez se convierte, por así decirlo, en la primera pérdida, la primera víctima de esta pérdida de sensibilidad en una sociedad que ejerce principalmente la sensibilidad por el disfrute, disminuye la atención a los frágiles y prevalece la competencia de los vencedores. Y así se pierde la sensibilidad. Ciertamente la retórica de la inclusión, es decir, el que todo mundo predique, que los ancianos los incluimos, que aquellos que... Es una retórica, al fin y al cabo, miren, terminamos siendo excluidos por todos los demás. La insensibilidad nos hace perder el sentido de la compasión, el sentido de la piedad, nos hace incluso disfrutar el ser misericordiosos, podríamos decirlo, nos impide entender lo que puede ser la vergüenza. A veces ya no la sentimos, a veces no sentimos vergüenza de nada y podemos quedar en ridículo y podemos hacer algo malo ante todo el mundo y sin embargo ya no experimentamos esa vergüenza, ese dolor de haber caído en esa cosa. Por lo tanto, se pierden los sentidos, la sensibilidad humana, se pierden los movimientos del espíritu que nos hacen humanos. Cuidado. ¿Por qué? Entonces nos empezamos a volver medios animales, donde ya no nos interesa la familia, donde ya no nos interesan los hijos, donde ya no nos interesa lo que pase con el otro, sino simplemente me quedo en el disfrute, porque a veces ni siquiera me doy cuenta que me estoy haciendo daño para mí mismo. Vean ustedes, la gente, los jóvenes y ya no tan jóvenes que han caído en las garras de la droga. Así terminamos, tan insensibles que ni siquiera nos estamos dando cuenta que nos hacemos daño, menos nos damos cuenta que hacemos daño a los demás. Familias destruidas por esta abundancia, podríamos decirlo, de estupefacientes que lo único que hacen es eso, estupedecer la mente humana.
no creen que hace falta luchar por esos valores interiores. No creen que hace falta despertar la sensibilidad espiritual, los sentidos espirituales, para descubrir en profundidad lo que hace hombre al hombre, lo que hace feliz al hombre realmente, lo que hace sentirse pleno y realizado al hombre. Podemos ver conmovidos cómo esta juventud de repente va perdiéndose. Y miren, nos descarta a nosotros los adultos mayores. Sin embargo, ellos poco a poco se han descartado de la vida plena, de la vida que Dios les ha dado para disfrutarla. Qué tristeza. De la historia de Simeón y Ana, pero también de otras historias bíblicas de la edad anciana, sensibles al espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada al primer plano. La revelación enciende la sensibilidad de Simeón y Ana. ¿En qué consiste? Consiste en reconocer en un niño que ellos no han generado y que ven por primera vez el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan ser protagonistas y aceptan ser testigos. No solo testigos, sino más bien quieren ponerse en el papel también, no principal porque ese se lo dejan a Dios, pero sí entre los principales. Cuando se involucran como testigos, cuando aceptan ser protagonistas de esta historia y de este encuentro con Jesús, entonces pareciera que vamos madurando bien. Porque nosotros tenemos que ser testigos y protagonistas de la salvación. Quienes quieren seguir siendo protagonistas de una juventud que ya pasó, de una cultura que ya no nos acomoda, creo que nos hace falta madurar. Entre nosotros o en esta gran generación hemos encontrado toda esta superficialidad, ¿no? La insensibilidad a Dios. Y es el momento que Ana y Simeón nos enseñan como adultos mayores a ser sensibles, al grado de que alcanzan a descubrir que en un pequeño está la presencia de Dios. Esto nos hace que nosotros como adultos mayores reavivemos también esos sentidos, porque a lo mejor están dormidos también. Es tiempo de reavivarlos, ese sentido de la fe. Por ahí escuchaba una persona que me hablaba y me decía, es que me gustaría volver a sentir la presencia de Dios. Y yo les decía, es que es ya gratis, nadie te cobra por experimentar esa presencia. Lo único que tienes que perder es un poco de tiempo y no lo pierdes, lo ganas. Tendríamos que aprender nosotros, adultos mayores, empezando por nosotros, a perder el tiempo. Me dio un poquito de decepción, pero bueno, por algo se empieza de convocar en la parroquia a donde llegué reciente a los adultos mayores. Me llegaron 7. Bueno, ya con eso se empieza. Sin embargo, hay una cantidad enorme de adultos mayores. ¿Qué tanto también los adultos mayores estamos despiertos, estamos sensibles a este Espíritu de Dios, a querer encontrarnos con el Señor? Aguas, porque podemos estar dormidos y podemos ya estar muertos, como les he dicho. De repente veo que adelantan ustedes su sepelio. ¿Por qué? Porque se encierran, y al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Encerrarse en una caja que encerrarse ahí en su casa viendo solamente televisión, cuando todavía podemos hacer algo, cuando todavía podemos realizar grandes cosas, y de repente nos quedamos aplastados en nuestro sillón, ¿no? Es tiempo de levantarnos. La vejez espiritual puede dar este testimonio humilde y deslumbrante, haciéndola autorizada y ejemplar para todos. La vejez que ha cultivado la sensibilidad del alma apaga toda envidia entre las generaciones, todo resentimiento, toda recriminación por una venida de Dios en la generación venidera que llega con la despedida de la propia. Fíjense, una de las cosas que de repente fallamos es eso. Estamos tan envidiosos de lo que viven nuestros jóvenes que nos la pasamos renegando, y se nos olvida a veces ayudarles o disfrutar también nosotros nuestra propia vida. Saber que nosotros ya nos estamos despidiendo de esta vida
Si nos estamos despidiendo, hay que hacer el testamento. Y el testamento tiene que dejar esa experiencia de vida. Y esto es lo que sucede a un anciano abierto con un joven abierto. Se despide de la vida, pero entregando, entre comillas, la propia vida a la nueva generación. Lo que nosotros llamamos entregar la estafeta. Te entrego esto, lo que yo he vivido. Esta es la despedida de Simeón y Ana. Profetizan, hablan de Jesús y ahora sí pueden decir, ahora sí pueden dejar a su siervo irse en paz. La sensibilidad espiritual de la edad anciana es capaz de abatir la competición y el conflicto. Es decir, no nos peleamos entre que si yo soy mayor y tengo la razón o tú eres joven y no sabes nada. No, más bien aprendemos también de la generación joven. Supera esta sensibilidad los ancianos, con esta sensibilidad superan el conflicto, van más allá, van a la unidad, no al conflicto. Esto es ciertamente imposible para los hombres, pero sí es posible para Dios. Y hoy necesitamos mucho de la sensibilidad del Espíritu, de la madurez del Espíritu. Necesitamos ancianos sabios, maduros en el Espíritu, que nos den una esperanza para la vida. ¿Cómo lo podemos lograr, adultos mayores? Salgamos como Simeón y Ana. Vayamos al templo. Salgamos y encontrémonos en este templo de nuestra colonia, de nuestra casa, y vayamos con esa esperanza, con esa mirada que va más allá para descubrir la presencia de Dios. Y que puede ser en ese joven que te rechaza, y que puede ser en ese joven que nos ha sometido a este descarte brutal que decíamos, ¿no? Podemos encontrarlo ahí, pero tenemos que tener abiertos estos sentidos de nuestra vida, sentidos espirituales, para descubrir al Señor. Yo creo que todo empieza desde uno. Si tú, adulto mayor, te esmeras en encontrarte con el Señor, en buscarlo a Él, entonces mira, el Señor ya te conducirá mucho más fácil para que seas heraldo, para que seas como Simeón, que profetices y hables de Jesús, y seas como Ana, que proclames las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Así es que aún nos falta crecer. Sal y ve al templo. Seguramente ahí habrá una sorpresa para ti. Seguramente habrá algo que te revitalice, que te haga otra vez volver a experimentar esa vida en ti y ese deseo de predicar a Dios, de predicar al Señor. Así es que nos vemos ahí en el templo. Vamos a seguir predicando. Hagamos un momentito de oración. Queridos Simeón y Ana, les pedimos que intercedan por nosotros. Qué bueno que nos dejaron esta historia de ustedes, de que se encontraron con Jesús ahí en el templo, de que estaban en espera. Susciten en nosotros también ese deseo. No podemos morir sin contemplar al Señor. No podemos morir sin proclamar las maravillas del Señor, de ese niño que nos hemos encontrado, de ese joven que nos hemos encontrado, de ese similar a nosotros que nos hemos encontrado y que hemos descubierto ahí la presencia de Dios. Denos esos ojos, denos esa sensibilidad de espíritu, como se la dieron a Simeón y Ana, para que alcancemos a descubrir a ese Dios que camina entre nosotros y que seguramente con un abrir de ojos podemos alcanzar a descubrirlo. Y preséntate a nosotros y haz que este corazón se rejuvenezca. Gracias, Señor. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!